Buenas tardes, mi nombre es Alexander Vladimir Lascurain Ronson y yo les voy a presentar una serie de infografías sobre la mecánica de fluidos y termodinámica. Comenzamos con el peso y la masa. El peso en física es la fuerza con la que un cuerpo es atraído hacia la Tierra o hacia cualquier otro cuerpo celeste. Debido a la gravedad, se calcula como el producto de la masa del cuerpo y la aceleración debido a la misma. El peso se mide en newtons, en el sistema internacional en unidades. A diferencia de la masa, que es una propiedad intrínseca del objeto, el peso puede variar dependiendo de la ubicación del objeto en el campo gravitacional. Más en física, la masa es una propiedad fundamental de la materia que mide la cantidad de materia contenida en un cuerpo. Es una medida de la inercia de un objeto, es decir, su resistencia a cambiar su estado de movimiento cuando se le aplica una fuerza. En términos simples, la masa determina cuánta materia hay en un objeto y qué tan difícil es moverlo o detenerlo. Relación entre el peso y la masa. La relación entre el peso y la masa en el sistema tradicional de unidades de Estados Unidos se ilustra con el siguiente ejemplo. Suponga que el peso de una piedra es de 84.6 libras, ¿cuál es su masa? Tenemos la siguiente fórmula que es W igual a M por G, que es masa por gravedad. Masa en mecánica de fluidos. La masa de un fluido es una medida de la cantidad de materia que contiene. En la mecánica de fluidos, la densidad R o ρ es una propiedad clave que relaciona la masa con el volumen del fluido. El peso en mecánica de fluidos, el peso de un fluido, al igual que el peso de un objeto sólido, es la fuerza con la que el fluido es atraído hacia la Tierra debido a la gravedad. El peso de un volumen específico de fluido se calcula de manera similar. En resumen, la mecánica de fluidos, la masa y el objeto son fundamentales para describir cómo los fluidos interactúan con objetos sólidos y entre sí. La densidad, un derivado de la masa, y la presión, que está influenciada por el peso, son conceptos clave que gobiernan la flotación, el flujo y la presión de los fluidos. Temperatura. La temperatura es una medida de la energía cinética por medio de partículas de un objeto o sistema. En términos sencillos, indica qué tan caliente o frío está algo. La temperatura se mide en grados usando varias escalas, siendo las más comunes la Celsius, la Fahrenheit y la Kelvin. En física, la temperatura también está relacionada con el movimiento de las moléculas. A mayor temperatura, mayor es energía y por tanto el movimiento de las partículas. Celsius. Esta escala es ampliamente utilizada en todo el mundo para la vida cotidiana y la mayoría de los campos científicos, excepto en algunos países como Estados Unidos, donde se usa principalmente la escala Fahrenheit. La escala Celsius es una escala relativa, lo que significa que está basada en los puntos de congelación y ebullición del agua. Y la Fahrenheit es una unidad de medida de temperatura utilizada principalmente en países como Estados Unidos y algunos otros países. Fue desarrollada por el físico alemán Daniel Gabriel Fahrenheit en 1724. Es menos intuitiva que la escala Celsius para muchas personas, ya que no está basada en el sistema métrico ni en puntos de referencia tan claros como el congelamiento y la ebullición del agua. La escala en Fahrenheit es útil para describir las temperaturas diarias de climas moderados, pero para aplicaciones científicas y la mayoría de los países, la escala de Celsius es la preferida. Kelvin. La característica principal de la escala Kelvin es que es una escala absoluta, lo que significa que comienza en el cero absoluto, que es la temperatura más baja teóricamente posible donde las partículas tienen mínima energía térmica. En esta escala no existen valores negativos, lo que la hace especialmente útil para estudios científicos. Y la Rankine es la escala que se utiliza principalmente en aplicaciones termodinámicas dentro del sistema de unidades anglosajón. Es particularmente útil en el estudio de procesos de energía como la combustión y la propulsión, donde es necesario utilizar una escala absoluta, pero las temperaturas se expresan comúnmente en grados Fahrenheit. Seguimos con la presión. Se define como la cantidad de fuerza que se ejerce sobre una unidad de área de alguna sustancia. Se mide en el sistema internacional en pascales, equivalentes a cada uno a un newton de fuerza actuando sobre un metro cuadrado de superficie. Presión absoluta y manométrica. La presión absoluta es la presión total que ejerce un fluido incluyendo presión atmosférica. Se mide desde el vacío perfecto. Y la manométrica es la presión relativa a la presión atmosférica. Es la que suelen medir los manómetros y no incluyen la presión atmosférica. Aplicaciones. La presión en fluidos es fundamental en numerosos campos de la hidráulica, la aerodinámica, el diseño de sistemas de tuberías y más. Es crucial para entender fenómenos como la flotación, el flujo de fluidos en conductos, el diseño de estructuras submarinas, entre otros. Continuamos con comprensibilidad. La compresibilidad se refiere al cambio de volumen que sufre una sustancia cuando se le sujeta un cambio de presión. La cantidad usual que se emplea para medir este fenómeno es el módulo volumétrico de elasticidad o sencillamente módulo volumétrico. Como ya se dijo, los líquidos son muy poco compresibles, lo que indica que se requería un cambio muy grande en la presión para producir un cambio pequeño en volumen, así las magnitudes de E. Algunos conceptos clave son el coeficiente de compresibilidad, ecuación de estado y el efecto de compresibilidad.
El coeficiente es una medida de variación relativa del volumen en un fluido en respuesta al cambio de la presión. La ecuación de estado relaciona la presión, el volumen y la temperatura de un fluido para gases ideales. La ecuación de estado es PV igual a nRT, donde n es el número de moles, R es la constante de los gases ideales y T es la temperatura. Efecto de compresibilidad. En fluidos comprensibles, algunos cambios en la presión pueden provocar cambios significativos en la densidad. Esto es crucial para aplicaciones como la dinámica de gases a altas velocidades, por ejemplo en la aerodinámica o en la ingeniería de motores a reacción. Aplicaciones en la industria. Están intrometidos en el diseño aeronáutico, ingeniería de gasoconductos y exploración espacial. Los ingenieros deben considerar la compresibilidad del aire cuando diseñan aviones, especialmente aquellos que vuelan a velocidades transónicas y supersónicas. La forma de fuselaje, las alas y las superficies de control deben optimizarse para minimizar los efectos adversos como la resistencia de onda. En sistemas de transporte de gas natural, la compresibilidad del gas influye en la planificación y operación de los gasoductos, afectando la caída de presión de la velocidad del flujo y la eficiencia del transporte. Y por último, los cohetes que viajan fuera de la atmósfera experimentan cambios significativos en la compresibilidad del gas de sus motores, lo que requiere un diseño preciso en las toberas para manejar estos efectos y optimizar la propulsión. Densidad, peso específico y gravedad específica. La densidad es la cantidad de masa por unidad de volumen de una sustancia. Por tanto, si se denota la densidad con la letra griega ρ, donde V es el volumen de la sustancia que tiene masa. Las unidades de la densidad son kilogramos por metro cúbico en el sistema internacional y slugs por pie cúbico en el sistema tradicional de Estados Unidos. Peso específico. El peso específico es la cantidad de peso por unidad de volumen de una sustancia. Si se denota el peso específico con la letra griega gamma, donde V es el volumen de una sustancia que tiene el peso W, las unidades del peso específico son los newtons sobre el metro cúbico en el sistema internacional y libras sobre pie cúbico en el sistema tradicional de Estados Unidos. La ASTM International, American Society for Testing and Materials, ha publicado varios métodos estándar de prueba para medir la densidad, lo cual se opera en recipientes que miden volúmenes con precisión, llamados picnometers. En ellos, como llenar, manipular, controlar la temperatura y leer de forma apropiada. La gravedad específica se define de dos maneras. La gravedad específica es la razón de la densidad de una sustancia a la densidad del agua a 4 grados, y es la razón del peso específico de una sustancia al peso específico del agua a 4 grados, donde el subíndice 5 se refiere a la sustancia cuya gravedad específica se va a determinar, y el subíndice W se refiere al agua. Las propiedades del agua a 4 grados son constantes. Relación entre el peso específico y la gravedad específica. El peso específico, también conocido como densidad de peso, es la relación entre el peso de un material y el volumen que ocupa. La gravedad específica es una relación adimensional entre la densidad de un material y la densidad de una sustancia de referencia, normalmente agua para líquidos y sólidos. El peso específico y la gravedad específica son conceptos relacionados que se utilizan para describir propiedades físicas de materiales, pero se refieren a características diferentes. Relación entre ambos. La relación entre el peso específico y la gravedad específica se puede entender a través de la densidad, ya que ambos conceptos están vinculados a esta propiedad fundamental. El peso específico está directamente relacionado con la gravedad específica a través de la gravedad y la densidad. Algunas de las aplicaciones del peso específico son la hidrostática y la flotabilidad, en el diseño de barcos submarinos y otras estructuras flotantes. El peso específico se usa para determinar si un objeto flotará o se hundirá en un líquido. Esto directamente relacionado a un principio de Arquímedes que dice que un cuerpo sumergido en un fluido experimenta una fuerza hacia arriba igual al peso del fluido desplazado. Las aplicaciones de la gravedad específica son la mineralogía y la geología. Los geólogos utilizan la gravedad específica para identificar minerales. Cada mineral tiene una gravedad específica característica, por lo que medirla puede ayudar a identificar la composición de muestra de roca. Por ejemplo, la gravedad específica del oro, aproximadamente 19.3, lo diferencia claramente de otros minerales. Como conclusión, si conoces la gravedad específica de un material, puedes calcular su peso específico multiplicándola por la densidad del agua y la aceleración de la gravedad. La gravedad específica te da una idea relativa de cuán denso es un material en comparación con el agua, mientras que el peso específico te da una medida absoluta del peso por unidad de volumen, lo cual es crucial para el diseño de estructuras en la ingeniería de materiales.